Bueno, bienvenidos a este cuarto panel de este Foro Global América Latina y el Caribe. Este va a ser un panel un poquito distinto. Esperemos que la morriña, como decimos en mi tierra, que a uno le agarra después del almuerzo, quede superada por la dinámica del panel, que va a ser una conversación más que discursos individuales, y en eso quiero ser muy enfático para que nuestros invitados de hoy nos ayuden. La idea es conseguir que conversemos y no que escuchemos intervenciones separadas o no vinculadas. La propuesta del panel es Agenda Política Electoral, una mirada a las elecciones del 2024, con tres países relevantes y una mirada global. Vamos a analizar los resultados y cómo impacta eso en el tablero político regional y en cada una de las democracias de Guatemala, Ecuador y Argentina. Y para comenzar con la excepción de la charla y la dinámica que les propongo, quiero pedirle a Daniel Zobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA, que nos haga un panorama general de la región con aquello que vale la pena destacar. 10 minutos, no más. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Gustavo. Mis 10 minutos van a ser similares a los del profesor Stiglitz, así que ajustense en los cinturones porque vamos por 40, 45 minutos mínimo. Una vez que he visto que una vez que a uno le dan un micrófono hay una tendencia a no soltarlo, ¿verdad? Así que, pero lo vamos a hacer breve. Lo primero, América Latina ha entrado en modo electoral. Ha entrado en modo electoral por una doble condición. Ha entrado en modo electoral porque desde el año 2021 al 2024, todos los países de la región, salvo uno, Bolivia, porque tuvo su crisis política en el 2019 y repitió elecciones en el 2020, han tenido o van a tener elecciones presidenciales y generales. Hubo 5 elecciones presidenciales en el 2021, arrancó Ecuador, siguió Perú, siguió Chile, siguió la farsa electoral en Nicaragua y cerró Honduras. Hubo 3 elecciones en el 2022, estuvo Costa Rica, Colombia y Brasil. 3 elecciones iba a haber en el 2023, pero va a haber 4, porque Ecuador, que fue en el 2021, repitió por el tema de la muerte cruzada. Hubo en Paraguay, hubo primera y segunda vuelta en Guatemala, va a haber segunda vuelta el 15 de octubre en Ecuador, y finalmente vamos a tener la elección presidencial en Argentina, que puede ser de 1 o 2 vueltas. Pero también hay un momento electoral porque en los próximos 16 meses, 8 de los 18 países de América Latina van a tener elecciones presidenciales. Entonces, en un periodo muy corto, 16 apenas meses, o sea, de septiembre en adelante hasta diciembre del 2024, en 8 países de la región va a haber elecciones presidenciales. Como decía, Ecuador y Argentina son las que van a completar el 2023 y en el 2024, en el primer semestre vamos a tener 4 elecciones presidenciales, va a arrancar El Salvador en febrero, sigue República Dominicana y Panamá en mayo, sigue México en junio y en el segundo semestre del 2024 vamos a tener a Uruguay, que es esta suerte de rincón nórdico que tenemos en América Latina y que realmente no tiene prácticamente nada que ver, como hoy nos recordaba Kevin Casazamora, del resto de América Latina, y después tenemos la otra gran elección que sigue estando en signos de pregunta, que es Venezuela, bajo qué condiciones, en qué términos, etc. Este es el cuadro por el cual nosotros decimos que América Latina ha entrado en un doble ciclo electoral. ¿En qué contexto van a tener lugar estas elecciones o han tenido lugar? Bueno, es en un contexto patético, diríamos, porque lo previo al superciclo electoral del 2021 viene mal. En el año 2019 tuvimos en el segundo semestre la consecución de crisis, de protestas callejeras, etc. En el 2020 vino la pandemia. En el 2021 hubo la ilusión de que América Latina, como rebotó económicamente, estaba saliendo de la crisis de la pandemia, lo cual no fue cierto, y en el 2021 tuvimos este espejismo. En el 2022 vino la invasión rusa a Ucrania y en el 2023 seguimos en problemas.
están en problemas de que, como nos decía el secretario ejecutivo de la CEPAL, vamos a tener una tasa de crecimiento este año proyectada apenas del 1.7% promedio regional, para el año que viene 1.5%, o sea, el panorama sigue siendo de un crecimiento anémico, con diferencias obviamente dentro de la región, pero una región que viene acumulando una segunda década perdida en términos económicos. Y por lo tanto, cuando a este crecimiento anémico le sumamos la herencia maldita que dejó la pandemia en materia de aumento de la pobreza, volvimos a estar por encima del 30%, aumento de la desigualdad, aumento de la informalidad, pegándole duro fundamentalmente a mujeres y a jóvenes. Todo esto va generando una situación que está repercutiendo en diversos ámbitos. Uno de los ámbitos donde está repercutiendo es que tenemos sociedades crecientemente malhumoradas, enojadas, cabreadas en el buen sentido de la palabra, con calles calientes y con urnas irritadas, como vamos a ver. Entonces, esta es una combinación bastante explosiva que repercute también en materia de cultura política. Estamos viendo que el apoyo a la democracia, que se cayó en el año 2018 por debajo del 50%, en este momento está en 48%, promedio regional, datos del Latinobarómetro, viene acompañado de dos tendencias muy, muy preocupantes. Uno, no solamente tenemos un nivel de apoyo a la democracia bajo, 48%, tenemos un aumento muy preocupante de la indiferencia entre régimen autoritario y régimen democrático. Es decir, cuando se le pregunta a una persona, ¿usted le da importancia? ¿Usted qué opina? ¿Prefiere un sistema democrático, un régimen autoritario? 28% dice a mí me da lo mismo, casi el 30%. Pero lo más preocupante, y aquí está el huevo de la serpiente, es que para un 54%, es decir, ha aumentado 10 puntos en los últimos 20 años, para un 54%, reitero, no le importaría que un gobierno no democrático llegase al poder siempre y cuando me dé resultados. Y subrayo la palabra resultado, capacidad de delivery de un sistema político para dar resultados. 54%. Entonces, ahí estamos teniendo un problema muy serio. La democracia está encontrando crecientes problemas para poder hacer un delivery que entregue resultados oportunos y eficaces a esta revolución de expectativas. Y frente a eso hay un número creciente de ciudadanas y ciudadanos que dicen, yo me vuelvo indiferente o peor aún, no me importa. Y aquí está lo que yo he denominado el fenómeno de la buquelización de la política. Es decir, el fenómeno de Bukele en El Salvador, que entrega resultados sobre un tema central como es el tema del combate a la delincuencia, y un sector crecientemente importante de ciudadanos dicen, a mí no me importa sacrificar parte de derechos humanos, parte de Estado de Derecho y parte de democracia porque me está dando un resultado concreto. Este fenómeno acaba de ser corroborado por una reciente encuesta que se hizo a nivel mundial en 30 países por la OSF, o sea, la Open Society Foundation de George Soros, que acaba de ser publicado la semana pasada. The Guardian publicó un artículo interesante sobre este tema, donde trae datos similares, pero preocupantes, similares también a lo del Latinobarómetro. Cuando uno desagrega estos datos a nivel etario, son los jóvenes los que se muestran o más indiferentes o más a favor de soluciones más o menos autoritarias con tal de que haya resultados. Y esto sí es un elemento que requiere muchísima atención. No puedo seguir profundizando porque me voy quedando sin tiempo, pero me parece que es importante poner esto en contexto, porque es en este contexto de unas economías con crecimiento anémico, de una acumulación de una segunda década perdida, de 5 años muy complejos para la región, de una situación social tremendamente adversa en términos de pobreza, desigualdad, informalidad y con datos preocupantes de cultura política donde están teniendo lugares estas elecciones. ¿Y cuáles son? Y tan solo las voy a nombrar. ¿Cuáles son las 7 tendencias que estamos viendo que están surgiendo de este superciclo electoral? Primero y muy importante, voto de castigo a los oficialismos. En 17 de los 19 elecciones presidenciales que hemos tenido del 2019 a la fecha, el oficialismo pierde, y pierde mal en muchos casos.
2 excepciones: el fraude, la farsa electoral en Nicaragua. No había manera que pudiera perder Ortega porque puso preso a todo el mundo. Casi pone preso a su mujer, a Rosario, que pudiera... O sea, detuvo y puso preso a todo el mundo, no había manera. Y en el otro es Paraguay. Y en Paraguay tampoco es sorpresa que pueda ganar el Partido Colorado. En los últimos 76 años el Partido Colorado ganó en 71 años. Así que eso era más o menos esperable. Y este voto de castigo a los oficialismos viene acompañado de una tendencia interesante, que es la reelección consecutiva, que antes era una garantía en América Latina. El presidente que buscaba su reelección la conseguía, salvo 2 excepciones y media. Uno fue cuando perdió Hipólito Mejía en República Dominicana. La otra fue cuando perdió Daniel Ortega con Violeta Barrio de Chamorro en 1990. Y la media es cuando ganó Fujimori en su reelección, pero generó una crisis política que terminó forzando su salida. En todos los demás casos ganaba el que buscaba la reelección. En los últimos tiempos son malos tiempos para la reelección consecutiva. No lo logró Evo, crisis política, no lo logró Bolsonaro y no lo logró Macri. Y 2 presidentes que hubieran buscado su reelección en contexto de hiperpresidencialismo, como son casi todos los países latinoamericanos, Fernández, por su bajísimo nivel de popularidad, dijo: doy un paso al costado, ni me presento a la reelección. Y lo mismo Lasso, después de hacer la muerte cruzada, pudo haberse presentado y no se presentó. Segunda tendencia, ya lo dijimos hasta el cansancio durante todo el día de hoy, una polarización tóxica que sirve para ganar encuestas, pero que después complica muchísimo poder armar acuerdos y poder generar niveles de gobernabilidad. La polarización te sirve para ganar esa encuesta, pero después te complica mucho la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque viene acompañado de una tercera tendencia: la necesidad de definir la presidencia en segundas vueltas. Cada vez está siendo más complicado ganar en primera vuelta. Y por lo tanto, en esa segunda vuelta, por lo general estamos viendo que no solamente quiere una segunda vuelta, hubo que ir una segunda vuelta en Chile, hubo que ir una segunda vuelta en Perú, hubo que ir una segunda vuelta en Ecuador, hubo que ir una segunda vuelta en Brasil, hubo que ir una segunda vuelta en Costa Rica, hubo que ir una segunda vuelta en Colombia, sino que en muchos casos hay reversión de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que quien ganó en la primera vuelta pierde en el balotaje. Pasó con Boric en Chile, pasó con Lasso en Ecuador. En otros casos estuvieron muy cerca, porque la situación entre Lula y Bolsonaro fue prácticamente de 1 punto y algo de diferencia. Entonces, sí estamos viendo que en la segunda vuelta en muchos casos se complica. Y en las del 2023 claramente ocurrió en Guatemala, como nos va a explicar Edgar, y podría llegar a tener lugar también en Ecuador. Cuarta tendencia, el nivel de no solamente excesiva polarización, hay un excesivo grado de fragmentación. Y en sistemas presidenciales esto es muy complicado, porque el presidente que llega por lo general llega sin mayoría propia. Y entonces tenés presidentes que llegan al poder en segunda vuelta con votos prestados, no de su gente que lo tiene lealtad, sino que le presta un voto porque es un voto anti otro. Y luego que llegan a la presidencia, el Congreso queda integrado en primera vuelta y estos presidentes no tienen mayoría propia para gobernar. Agrégale el tema de la polarización excesiva y entonces tenemos crisis de gobernabilidad en muchos de los países, acompañado de un desgaste acelerado de los presidentes. Prácticamente las lunas de miel se terminaron en América Latina. De los 6 presidentes que en América del Sur fueron electos en el 2021, hace 2 años atrás, 3 años atrás, 2 no llegaron a los 2 años, Castillo y Lasso. 2 están con popularidad por debajo del 30%, Boric y Petro. Solamente uno está navegando de momento, lleva 8 meses, 9 meses, que es Lula, porque la economía le está yendo bien y tiene un 60% de popularidad. Pero en los demás el desgaste es tremendamente acelerado. Quinto, uso creciente y desnaturalizado de las redes sociales, que son uno de los grandes factores para generar estas polarizaciones excesivas, tóxicas, y a su vez, lo señalaba Paulina, el tema de campañas cada vez más emocionales. Por eso muchas veces no se le puede entender cómo este loco va a terminar ganando. Bueno, es porque acá tenemos un gran experto en cerebro, que es el doctor Facundo Manes, y bueno, o sea, hay muchas campañas que se explican por elementos
de la emocionalidad y no de la racionalidad. Entonces, quererle meter demasiada racionalidad a fenómenos emocionales cuesta realmente mucho entender. Y finalmente, el tema de la irrupción y éxito de estos candidatos antisistema, anticastas, con discursos populistas y en algunos casos populismo autoritario, como hemos visto y como estamos viendo en muchos casos, pero que están generando obviamente un fenómeno de éxito muy importante. Finalmente cierro de las 3 elecciones, sacando Paraguay, que es muy excepcional, de las 3 elecciones que vamos a tener en el 2023, hay 4 elementos que me gustaría que después analizáramos en conjunto. Primero, los candidatos sorpresa. Nadie hablaba de Arévalo en Guatemala y terminó ganando la elección. Nadie hablaba de Daniel Noboa y terminó quedando en segundo lugar y podría llegar a la elección. Y hace 2 años Milei era un personaje que iba recorriendo estudios de televisión, pero nadie lo hubiera seriamente visto como un posible presidente. Segundo, muy similar a lo que decíamos, la necesidad en todos estos casos de segunda vuelta. Segunda vuelta en Guatemala, segunda vuelta en Ecuador, habrá que ver qué pasa en Argentina. Tercero, fenómenos muy importantes en cada uno de estos países que explican en parte estos resultados. El exceso de judicialización en el caso de Guatemala, la crisis mayúscula de seguridad y la muerte de Villavicencio y el asesinato de Villavicencio en Ecuador, y una crisis económica espantosa con más de 140, 150% de inflación en el caso de Argentina. En un caso, segunda vuelta con reversión de resultados, Guatemala; en otro caso, Ecuador, con posibilidad de reversión de resultados, y habrá que ver qué pasa en Argentina. Y en todas ellas el papel de los jóvenes jugando un papel fundamental en elegir, al caso de Arévalo, elegir quizás al caso de Noboa y eventualmente claramente en el caso de Milei. Habría muchas más cosas que apuntar, pero me quiero ceñir al tiempo, así que muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Daniel. Excelente, nos daría para casi todo el foro. Los 3 invitados que van a seguir es donde arranca el debate y me gustaría ofreceros 5 minutos a cada uno para que hagáis la anotación. No intentéis cubrir todo lo que se puede explicar de cada país, porque me parece que entonces matamos la dinámica de charla que querríamos buscar. Edgar, comienzo contigo como exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Me surge una pregunta. ¿Se salvó la democracia guatemalteca? Buenas tardes. Es una muy buena pregunta que tenemos muchos guatemaltecos. La democracia en Guatemala realmente estuvo en juego en estas elecciones. Y lo digo en el sentido de que se han celebrado sin reglas del juego, sin Estado de Derecho, con decisiones muy arbitrarias de las cortes, de los magistrados, muy arbitrarias en el sentido de candidato que levantaba la voz criticando un sistema de corrupción e impunidad, candidato que quedaba fuera. Muy arbitrario también en el sentido de candidato que encabezaba encuestas y que no era simpático al sistema, candidato fuera. No importa si este candidato era una líder indígena de izquierdas o un derechista de familias de abolengo o un hacendado populista. En esas condiciones, bueno, además agreguemos esto, la cantidad de dinero que circuló antes y durante la elección para compra de votos, aprovechando la pobreza tan extendida en este país. Bueno, a pesar de todo esto, la población hizo lo que yo denomino el juego del huehuense. El huehuense es este personaje de la colonia de Nicaragua que le daba la vuelta al régimen, se burlaba del colonialista, y eso fue lo que hicieron, sobre todo jóvenes, como bien dijo Daniel, pero también líderes indígenas, poblaciones indígenas. Y esto me parece relevante porque
en las encuestas repetidamente los jóvenes se muestran apáticos, no están atraídos por la política, y los pueblos indígenas han sobrevivido de espaldas al sistema. No hay mucho que agradecer por parte de esta población que representa casi la mayoría. Teniendo esto a favor y viniendo a tu pregunta, ¿se ha salvado la democracia? No se ha salvado. El 25 de junio se celebró la primera vuelta. A la 1 de la mañana del 26 teníamos los resultados preliminares. Y la sorpresa, Bernardo Arévalo, que en la encuesta de 2 semanas antes aparecía en sexto lugar con un insignificante apoyo, 3% apenas, salta a la segunda vuelta. Y se encienden todas las alarmas. Los primeros en alegar fraude son aquellos que controlaban el propio sistema, aquellos que tenían la llave para cerrar la puerta del fraude. Falló. Más tarde quizá hay chance que explique cómo es que este sistema falló. Pero el hecho es que a partir del 26 de junio y hasta la fecha, la segunda vuelta fue el 20 de agosto y tenemos una larguísima transición hasta el 14 de enero. Pero se ha inducido una crisis postelectoral por parte de las élites políticas, burocráticas, económicas, asociadas vergonzosamente con crimen organizado. Un minuto. Y estas élites están impidiendo, o sea, están desatando una estrategia de desgaste permanente de carácter judicial, de carácter político, para impedir que Bernardo Arévalo y su partido asuman el poder el 14 de enero. Entonces, estamos bajo acoso de estas élites corruptas. La comunidad internacional está sacando esta vez el pecho, hay que decirlo, la OEA y la Unión Europea, pero el estira y encoge continúa. Quizá llegamos al 14 de enero y nos declaran democracia, pero el reto de la gobernabilidad va a ser arduo, muy arduo. Sí. Gracias, Edgar. Me quedo con esas frases que van a dar lugar al debate luego. Estamos bajo acoso, las élites, y ahí me va a gustar profundizar un poquito más adelante. María Paula, esta semana conversaba con Guillermo Lasso en otro foro aquí en Nueva York y le preguntaba si Ecuador era un estado fallido o estaba a puertas de un estado fallido. Enseguida puso cara del no, pero le dije, en los 90 Colombia tenía crimen organizado, narcotráfico, falta de gobernabilidad, asesinato de políticos. Le decía, todo esto hoy aplica a Ecuador. ¿Podemos hablar de Ecuador como estado fallido? Buenas tardes y muchas gracias, Daniel, y a los organizadores, presidente, por la invitación. Hay muchos problemas que el Ecuador comparte hoy con toda la región. Muchos de los problemas que los diferentes invitados han comentado hoy no son problemas comunes. El problema de la pobreza agravada por la pandemia, la pobreza, la desigualdad, la violencia, creo que no hemos todavía comprendido lo suficiente el impacto de la pandemia. Solamente permítanme ofrecerles un dato porque para mí es uno de los indicadores de lo que la pandemia nos hizo y la afectación a esta y las próximas generaciones que todavía no miramos de manera completamente integral. The Lancet, la revista especializada en medicina inglesa, tiene un estudio, de hecho diseñó un modelo para predecir cuántos niños, niñas, adolescentes habían perdido 1 o 2 adultos que los sostenían durante la pandemia. Y le llamó a esta estadística los huérfanos del COVID. En América Latina, Perú, México y Brasil, a fines del primer año de la pandemia,
tenían 100.000 huérfanos de COVID, cada uno de esos países. Hay tantas dimensiones sobre el impacto de la pandemia en nuestros países que aún no hemos visto, que creo que realmente no podemos todavía pasar la página sobre cómo eso se está reflejando ahora mismo. Y perdona este breve paréntesis, pero regreso al tema del Ecuador, porque decía, en este contexto, el caso del Ecuador sí se enmarca en lo que pasa en toda la región, pero el deterioro en el Ecuador ha sido muy grave y muy rápido. Y ha sido sobre todo alrededor del tema de la seguridad, y creo que este es el gran fenómeno que también tenemos que mirar en América Latina. En Ecuador, en 3 años, pasamos de tener una tasa de homicidios de 6 sobre 100.000, 6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, a una tasa de homicidios de casi 30 por cada 100.000 habitantes. Es un deterioro tan acelerado, es un deterioro tan grave, que realmente explica buena parte de la crisis, pero que creo que se puede mirar en código regional. ¿Qué está pasando distinto o qué podemos esperar que pase en la región? Yo me atrevo a decir que en toda la región, porque aún estamos mirando las consecuencias, pero en toda la región uno de los problemas más graves que los gobiernos han debido enfrentar, no importa su signo político, a partir de la pandemia ha sido el tema de la seguridad. Tenemos estados que se están debatiendo o que están siendo cuestionados por su misma razón de ser. La razón de ser, la génesis de los estados modernos, el control del territorio y el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Y hoy tenemos en América Latina estados que están siendo cuestionados respecto de su capacidad de hacer eso, de controlar el territorio y de ser efectivamente los que aplican la fuerza. Legítima y legalmente en el caso de los estados, por supuesto, pero hoy las organizaciones criminales están disputando a los estados en América Latina el control del territorio, el gobierno sobre las poblaciones y el control de la economía. Y creo que eso es lo que está pasando en el Ecuador, que efectivamente es gravísimo. El asesinato de Fernando Villavicencio fue uno de los puntos de inflexión más graves en este contexto. Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República en estas elecciones, como la mayoría de ustedes seguramente conocen, representaba una tesis y un sector político que identificaba al crimen organizado y sus nexos políticos como el principal problema a resolver en el país, y que sin resolver y sin enfrentar ese problema, sin mirarlo a la cara, era imposible atender los otros fenómenos, los de la economía, los de la protección social, la crisis migratoria que también está viviendo el Ecuador ahora mismo. Villavicencio entonces identificaba el problema del crimen organizado y sus nexos políticos como el asunto más grave a enfrentar y lo puso en el centro de la campaña política. 1 minuto. Y fue asesinado. Y creo que el asesinato de Villavicencio es el mensaje de respuesta de esas organizaciones criminales y sus nexos políticos a un sector de la población al que le están diciendo: ya ríndanse, ya no se resistan, este es el único país posible. Y hay en el Ecuador organizaciones criminales vinculadas con sectores políticos que pretenden tomar un control del territorio y de las instituciones a partir también de ese mensaje. Creo yo que hay mucha voluntad democrática en el Ecuador y en la región. Para terminar esta primera intervención, creo yo que hay una firme voluntad democrática en el Ecuador y en la región. Creo que es indispensable mirar de frente la magnitud de los problemas, pero nos enfrentamos a problemas que realmente ponen en juego las más elementales de las libertades, de los derechos, de las condiciones de vida democrática que tal vez nos hemos equivocado al dar por sentadas. Gracias, María Paula. Me gusta porque los invitados se ciñen al tiempo y eso ayuda al debate. Voy a darle la palabra de manera remota, last but not least, como dicen en inglés, a Jorge Liotti, referente periodístico en Argentina, columnista político del diario La Nación. Jorge, tienes la palabra. Gracias. Los ojos puestos en esa primera vuelta con la sorpresa que nos dio los resultados de las PASO, las primarias abiertas y obligatorias, con un nombre que se autodefine como antisistema: Javier Milei.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lamento obviamente no poder estar en forma presencial, pero bueno, voy a tratar de subsanarlo por esta vía. A mí me parece que me gustaría dedicar 2 minutos para analizar brevemente el estado de situación de la Argentina que llegó a la instancia de la votación en las primarias que se hicieron el 13 de agosto. Básicamente la sociedad argentina ha llegado en un estado crucial de la historia, porque entiende por primera vez en mucho tiempo que el país tiene problemas estructurales muy profundos y que la baja performance en el plano económico, en el plano cultural educativo, en el plano social, no tiene que ver excluyentemente con lo que está haciendo el actual gobierno o con el gobierno anterior, sino por primera vez hay una conciencia de problemáticas de larga data que requieren soluciones mucho más profundas que las que han venido exhibiendo los últimos gobiernos. Esto es una novedad porque aparte unifica desde la base social hasta académicos e intelectuales y buena parte de la dirigencia que de alguna manera, verbalizado de distinto modo, hablan de un fin de ciclo. Esta idea que apareció en muchas encuestas consistentemente a lo largo de los últimos 2 años en una frase que es: esto así no puede seguir más. Es decir, que comparte buena parte del diagnóstico que quienes me precedieron en la palabra graficaron y ese esquema regional que hizo Daniel, y con una profundización. La Argentina hace mucho tiempo que no está funcionando. Y yo creo que esencialmente responde a 3 procesos que me da la impresión que han llegado a un punto crucial, a un nudo central, por el cual la Argentina en esta elección está resolviendo si se encuentra en un punto de inflexión para volver a alguna senda virtuosa o está en un punto de no retorno, con lo cual su declinación se va a transformar en algo crónico y la Argentina va a convertirse en un país cualitativamente distinto al que muchos de los argentinos tenemos en la cabeza. El primer proceso, naturalmente, es el económico, el fracaso principal de estos 40 años de democracia que está cumpliendo el país a fin de año, un problema heredado de la dictadura del periodo anterior, porque a partir de mediados de los 70 la Argentina agota el modelo de sustitución de importaciones y no puede generar una nueva matriz de desarrollo. Esto se profundizó en los últimos 12 años, donde la Argentina no creció, performó incluso peor que el resto de la región, y esto ha agravado esta sensación de que la élite argentina no está encontrando una respuesta para volver a generar una matriz de desarrollo. El segundo plano tiene que ver con la transformación social de la Argentina, que tenía particularidades, sobre todo en los primeros años, décadas de la democracia, y que hoy la encuentra con un 40% de su población por debajo de la línea de pobreza, pero a la vez es un 40% estratificado y estructuralizado a lo largo de por lo menos los últimos 20, 22 años después de la crisis del 2001. Es decir, es una pobreza que ya genera cultura, genera dinámicas propias, interacciones y modos de consumo que han ido modificando la fisonomía, la fotografía de la Argentina. Y en tercer lugar, el bloqueo político, producto de lo que ustedes mencionaban, en gran parte de la polarización extrema, ideologizada, que ha de alguna manera truncado los mecanismos y dinámicas naturales de interacción de los actores políticos, diálogos, consensos, acuerdos. Con lo cual, los últimos gobiernos se han visto impedidos porque no tienen amplias mayorías para desarrollar un plan de gobierno y entonces tampoco se esfuerzan o logran suplir esa deficiencia con las mecánicas propias del sistema político. Todo esto fue puesto en juego en las elecciones primarias y tomando en cuenta esto no es sorprendente que la sociedad, yo planteaba un poco previamente, estaba agazapada para dar una sorpresa, y efectivamente lo era difícil que fuera a votar en modo ordinario, y efectivamente no lo hizo. En primer lugar, por el triunfo de Milei, una figura absolutamente novedosa, disruptiva, de ruptura para el sistema, que se llevó el 30% de los votos, es una expresión clara de este cuadro de situación. En segundo lugar, el nivel de ausentismo. A pesar de que en la Argentina el voto es obligatorio, no votaron 11 millones de personas sobre un padrón de 34 millones, es decir, casi un tercio, que por desenganche, por enojo, por desánimo no han ido a las urnas. Y en tercer lugar, con un número más alto de voto blanco y nulo, casi el 5%. Entonces, estas son expresiones
de una sociedad que todavía se manifiesta dentro del sistema, dentro de la que la oferta democrática le propone, pero que ya está en el límite, está en el borde, y en ese sentido, más allá del resultado puramente cuantitativo, me parece que las primarias en Argentina han dejado una señal de alerta muy importante para el próximo gobierno. Muchas gracias, Jorge. Comencemos pues la charla y voy a empezar por el exministro Gutiérrez, Edgar. Yo no sé si coincidís en la visión de que lo que hay es un proceso profundo con las causas, cada uno en su particularidad, y lo que ha puesto Daniel sobre la mesa, de desafección con la política, de descrédito de las instituciones. Me gustaría preguntaros por eso, ¿qué consecuencias creéis que puede tener? Sin duda, esto sí es denominador común en el hemisferio. Y en países como Guatemala, que durante el siglo XX no construyeron instituciones democráticas, este déficit de institucionalidad, de cultura de política democrática, es todavía más notable cuando enfrentamos los desafíos de la democracia. Yo diría que en efecto hay un deterioro. Guatemala lleva más o menos 4 décadas de vida en democracia. Logró superarse una guerra civil que tenía una data tan larga como tiene ahora la vida democrática en el país. Y sí, existe esta desafección, una suerte, diría yo, de desolación de la política, porque la política democrática no está dando las respuestas que la gente está esperando. La población esperaba una democracia que llevara el pan bajo un brazo y la paz bajo el otro brazo, y esto no está resultando para nada así. Las clases medias tienen el ascensor bloqueado, la gente está saliendo. El cuadro que decía María Paula de Ecuador, exactamente lo puedo suscribir yo para Guatemala. María Paula, veo los datos de popularidad del presidente Guillermo Lasso y 13,9%, el más bajo seguramente de la región. En la última encuesta de Gallup del mes de junio es el más bajo de todos los presidentes latinoamericanos. Sí, y el deterioro de todos los gobiernos, lo decía hace un momento Daniel, lo tenía yo en mis notas, el deterioro de todos los gobiernos es inmenso, y creo yo que es una especie de círculo vicioso. Nos movemos en medio de una serie de paradojas. Por un lado, una gran expectativa respecto de lo que tienen que hacer los estados. La idea de que los estados tienen que hacerlo todo. En América Latina, durante los últimos años, después de la primera etapa de conquista, de reconquista de derechos civiles y políticos, tuvimos una ola muy fuerte de derechos sociales, que además coincidía, porque me parece que es indispensable vincular la insatisfacción política con los ciclos de la economía. Entonces, esta gran expansión de derechos sociales vino precisamente acompañada del boom económico de América Latina, los precios de los commodities chinos que demandaba el mercado chino, y entonces esa gran cantidad de dinero en América Latina ayudó a fortalecer la idea de que el Estado estaba en capacidad no solamente de garantizar derechos civiles y políticos, sino además de cubrir una serie de necesidades materiales. Esto, por supuesto, no iba a durar para siempre, vino un cambio de ciclo económico, y ahí también crece la insatisfacción política, que quiero solamente a esta idea vincularla con una más. Entonces tenemos una gran expectativa respecto de lo que los estados pueden hacer, que ha ido creciendo, y por otro lado los estados una gran impotencia, porque su capacidad de incidir en los problemas más graves que vive nuestra población es cada vez más baja, no solamente por la situación de la economía, por su situación fiscal, sino porque los problemas que hoy aquejan a nuestros países están en muchos casos fuera del alcance de los estados. Y
La otra gran paradoja tiene que ver con los tiempos. Estamos hablando de problemas muy complejos que van a requerir un largo aliento antes de que se miren soluciones y respuestas. Y hoy la mayoría de la población y la mayoría de los votantes pertenece a la generación del TikTok, del Twitter, de 15 segundos para engancharse a la noticia, de 140 caracteres para comprender una realidad, para mirar si me interesa. Y entonces esos tiempos, esa exigencia de lo inmediato, es muy difícil hacerla compatible con la complejidad de la política. Creo que eso también puede ayudar para el análisis. Jorge, y en Argentina, ¿eso explica que Javier Milei haya tenido tan buen resultado y que las encuestas le estén dando tan buena proyección para la primera vuelta de las elecciones, que están a la vuelta de la esquina? Bueno, yo creo que lo que acá se llama el fenómeno Milei tiene particularidades, similitudes con otras que han ocurrido en otros lugares del mundo, pero yo lo desglosaría del siguiente modo. En términos políticos, naturalmente es una figura absolutamente nueva. Surgió a la luz pública como político hace 2 años, antes era un panelista de economía en programas de televisión, con una figura excéntrica, con un discurso muy disruptivo, exultante permanentemente, a veces hasta agresivo. Yo creo que el core central es esta idea de casta que él verbaliza permanentemente, con lo cual eso sintoniza muy bien con esto que yo describía anteriormente, que es esta percepción de fin de ciclo. Él le pone el nombre de casta y de esa manera aparta de la discusión a todos los responsables de gobernar la Argentina hasta ahora. Ese me parece que ha sido un punto que él explotó convenientemente. Después se aparece en la cuestión económica, que es sin ninguna duda desde el punto de vista de la Argentina el peor fallido del sistema, al punto tal de que yo me pregunto permanentemente cuánta crisis es capaz de soportar el sistema argentino en general, pero en particular en este caso, y él plantea soluciones absolutamente disruptivas, empezando por la idea de la dolarización de la economía, apartando la moneda del peso e incorporando como moneda de circulación legal el dólar, un proceso que está en mucho debate dentro de los economistas. Pero además, y conectando con lo que decían recién, también tuvo una estrategia muy hábil en materia comunicacional, que fue un híbrido entre sus apariciones televisivas, en general en un modo muy de stand-up, muy de showman, confrontando con los periodistas, generando reacciones o comentarios muy, yo diría, altisonantes. Ese contenido posteriormente es envasado para las redes que mencionaban, especialmente TikTok, ha sido muy exitoso en TikTok, editado con algunos subtitulados y con algunos graph, y eso para mí ha sido absolutamente decisivo, porque como mencionaba antes, hubo un sector muy importante de la sociedad en la Argentina que desde la pandemia para acá manifestaba consistentemente en todas las encuestas durante más o menos 1 año y medio total desinterés no solo en la política, sino en los temas de actualidad, que estaba desinformada y que no tenía vocación de conectarse con los temas más duros de la actualidad argentina. Esa era una barrera impenetrable que Milei logró perforar a partir de esta estrategia, yo diría casi de la apolítica, que es meterse casi como un estandapero de televisión, y entonces logró llegar a una audiencia a la cual ninguno de sus rivales logró alcanzar. Atravesó esa muralla de indiferencia. Eso también tuvo como conductor a los sectores más jóvenes, que no solamente lo votaron mayoritariamente, sino que se terminaron transformando en drivers de ese mensaje que lo hizo llegar incluso en regiones y provincias donde Milei nunca había visitado, donde el votante solamente se conectó con este fenómeno a través de un video de TikTok. Entonces, eso rompió las lógicas tradicionales de la política argentina, la idea de la territorialidad, de que es importante tener representación en todo el país, la idea de que hay que tener un gran aparato político, que era un poco la herencia del peronismo, del radicalismo, que eran las únicas fuerzas que podían lograr ese alcance. Ganó en 16 de las 24 provincias con esta estrategia comunicacional. Yo creo que Milei no solamente representó un fenómeno político, sino es un fenómeno de época. Hace quedar viejo a todo lo que había venido antes y en ese sentido ha sido sumamente exitoso. Y me imagino que los procesos electorales que vienen ahora a la gente le generan esperanza, pero también les puede generar frustración. Lo digo por los que nos comentaba Daniel antes, de
las expectativas puestas en determinados candidatos que se van a enfrentar a los mismos problemas con raíces profundas, de soluciones difíciles y con muy poca gobernabilidad. Vienen las próximas elecciones en Ecuador. Sí, creo que es un círculo vicioso y es el círculo vicioso de la demagogia, el populismo, las expectativas, las posiciones radicales. A veces yo me pregunto, mirando el escenario electoral en América Latina y tal vez más allá de América Latina, si es posible en nuestros días ganar elecciones sin posiciones radicales, si hay lugar para los puntos medios, para las propuestas gradualistas, para la discusión de los problemas profundos. Y es un círculo vicioso porque entonces el candidato gana con una propuesta de transformación radical y muy rápida, imposible, porque podemos anticiparlo en este contexto y en casi cualquiera, que va a ser imposible algo que se transforme con esa velocidad y entonces rápidamente su apoyo también se deteriorará. Creo que ese es un escenario posible en el Ecuador y en la región. Gobernabilidad. Esa es la clave para el próximo presidente de Guatemala. Y es la clave en dos sentidos. El presidente ha hablado de una transición de gobierno, lo cual es natural, pero la polarización extrema de los últimos años ha llevado a los distintos sectores a volverse autorreferenciales. Hay poco diálogo, entendimiento entre grupos que piensan y viven diferente. Entonces, la construcción de puentes de comunicación, de formulación de agendas con empresarios moderados, con pueblos indígenas, con mujeres, etcétera, etcétera, va a ser una clave de gobernabilidad para Bernardo Arévalo y su partido, además en condiciones de minoría en el Congreso. Eso hace todavía más cuesta arriba el tema de gobernabilidad, porque las redes dominantes en la próxima legislatura siguen siendo las mismas de corrupción y crimen que han tenido capturado el Estado de Derecho, cuyo lenguaje entonces es uno que no corresponde a la política democrática, es la corrupción. Lo previsible es que el nuevo gobierno va a someter a una suerte de síndrome de abstinencia de corrupción a este Congreso, y esto va a hacer que la situación se tense. De manera que, sí, no solo esperar resultados, sino que conducir estos resultados bajo los métodos de la democracia y con el mayor consenso posible en la sociedad. En la campaña electoral y después de la victoria de Arévalo, el mismo candidato denunció un intento de magnicidio y incrementó su seguridad mixta, pública, privada. Recientemente le entrevisté, siendo ya presidente electo, y le dije si teme por su vida, y me dijo, han intentado ya matarme, había un plan para matarme. ¿Crees que la estrategia de esas élites que los operadores de justicia en el exterior, porque han tenido que salir por la persecución interna, que han descrito como el pacto de corruptos, han aparcado ya la idea de eliminarlo para bloquearlo como presidente y que su futuro pueda pasar por una salida pronta del gobierno? Como sabemos, en estos casos la seguridad no es una seguridad táctica necesariamente, es una seguridad estratégica. Y a medida que la población se moviliza defendiendo su voto, señalando a operadores de justicia de conducir un golpe de Estado en cámara lenta, ahora ya no son golpes desde los cuarteles militares, ahora son golpes desde las propias fiscalías, y la comunidad internacional democrática le reconoce su legitimidad y legalidad a Bernardo Arévalo. Esto le da cierta seguridad estratégica, pienso. Ahora mismo, esta semana, varios presidentes de América Latina han manifestado su solidaridad, su preocupación por las amenazas a la democracia en Guatemala, y esto va a servir mucho para fortalecerlo, pero también para abordar una de las preguntas del temario. ¿Cómo el pequeño rescate de democracia, de integridad del voto, puede en Centroamérica tener algún impacto para contener las regresiones democráticas que vemos en el resto del área?
Eso va a ser muy importante también. En el caso de Argentina, Jorge, yo no sé si hierro en mi análisis, pero el hecho de que Javier Milei pudiera ganar pero no tuviera mayoría en el Congreso hace que el Congreso se convierta en una suerte de dique de defensa de la institucionalidad. Y en este caso sería al revés. Es decir, sería la institucionalidad la que podría proteger el mismo Congreso a esa institucionalidad y a esa democracia que con su propuesta disruptiva Javier Milei pretende imponer llegando a la Casa Rosada. ¿Qué opinas? Bueno, está claro que la hipótesis de Milei presidente es una hipótesis que instala la problemática de gobernabilidad muy fuerte, porque llegaría a una situación de debilidad, no maneja ninguna de las 24 provincias del país, estaría en minoría en el Congreso y además su fuerza política es una fuerza absolutamente unipersonal. Le ha costado mucho tener candidatos en algunas provincias, en la mayoría no ha presentado, es decir, su representación está muy deshidratada, con lo cual el factor de cómo gobernaría y sobre todo con su aspiración tan rupturista de reformas tan profundas y tan virulentas, hay una contradicción. Yo tiendo a pensar que aquí hay dos caminos, ¿no? Me parece que una posibilidad es que Milei se asiente en su idea más confrontativa y que siga un poco en la línea que él manifiesta como candidato, que es de alguna manera embestir contra lo que él llama la casta, pero probablemente eso sea una táctica que le pueda durar muy poco tiempo, excepto que lleve a una confrontación social, que lo lleve a la calle y que apele a medidas como consultas populares, es decir, dejar a la Argentina en un estado asambleario de mucha convulsión, pero a mí me da la impresión de que, sobre todo después de haber ganado en las primarias, está pensando en otra estrategia. Yo creo que la llegada de Milei inevitablemente va a significar la ruptura del tablero político tal cual lo conocíamos hasta ahora y que estaba basado en las dos grandes coaliciones, lo que hoy se llama Unión por la Patria en torno del peronismo y el kirchnerismo, y lo que se llama Juntos por el Cambio, donde está el PRO, la Unión Cívica Radical y otros partidos. Entonces, esas dos coaliciones que le dieron sustento pero que al mismo tiempo bloquearon el sistema político argentino, están muy fuertemente interpeladas en la elección y si Milei gana, yo creo que ese esquema se va a romper, que va a haber un sector que lo va a acompañar a Milei, probablemente de Juntos por el Cambio, probablemente del peronismo también, y Milei va a tener la oportunidad, si es que tiene la capacidad, la habilidad y el liderazgo, de rearmar un tablero que le permita garantizar sustentabilidad y un proyecto de gobierno plausible. Obviamente lo tiene que hacer en otras condiciones y con características muy distintas que las que ha mostrado hasta ahora, pero no trasladaría el actual escenario a un escenario con Milei. Me parece que transformaría toda la geografía política y también lo haría en el plano económico sin ninguna duda. Allí, en todo caso, aparece el nivel de tolerancia, como en otros países, es muy bajo. Me parece que también Milei, además de ganar densidad que hoy no tiene, va a necesitar en gran medida mostrar que los esfuerzos que va a demandar pueden tener compensaciones rápidas, administrar el tiempo, administrar el apoyo social que consiga. Si no, me parece que podemos entrar en un camino totalmente incierto, que algunos incluso están esperando o especulando con que ocurra, pero como siempre sabemos, las crisis son una invitación a lo desconocido y no se puede jugar con esa alternativa. Parece que mucho depende de si Milei interpreta y aprovecha la ruptura del tablero que va a generar su llegada a la presidencia para generar algo virtuoso que le dé sustentabilidad. María Paula, Edgar y Jorge, gracias por esas notas, esos apuntes que nos ayudan a comprender un poquito mejor esa realidad de esos tres países que enfrentan esos procesos electorales clave para la región. Daniel, te invito a que nos ayudes a hacer una suerte de cierre de la charla, del análisis que hemos escuchado de nuestros otros contertulios. Gracias, y gracias a María Paula, a Edgar, obviamente a Jorge, gracias a Gustavo. He disfrutado muchísimo, creo que hemos presentado un muy buen panorama de lo que está pasando en la región en materia electoral y de lo que viene. Yo apuntaría algunas cosas de reflexión. Primero,
La semana pasada, con ocasión del Día Internacional de la Democracia, que fue el 15 de septiembre, hicimos un panel en el que participó también Edgar, participó María Paula, y uno de los puntos centrales de ese panel fue el cansancio que hay en las sociedades de que no le resuelven los problemas que están ahí desde hace muchísimo tiempo. Hay como una suerte. Este año se cumplen 45 años del inicio de la tercera ola democrática en América Latina, que arrancó en 1978. Es la primera vez que la región tiene 45 años, en algunos países 45 años, en otros países un poquito menos, dependiendo de la fecha de entrada. Pero hay un cansancio, hay como una suerte de la democracia es incapaz de resolver ciertos problemas. Año tras año hablamos de la pobreza y ahí sigue habiendo más del 30% de pobreza, de la desigualdad, de la inseguridad, de la informalidad. Y entonces yo creo que hay un sector importante que comienza a decir, ¿y qué tal si estos problemas, en lugar de que los resuelva la democracia, que no los puede resolver, los resuelve alguien que sacrifica parte de la democracia, pero que los resuelve? En la encuesta de la Open Society Foundation, 35% de los jóvenes dicen, no me importaría que haya un gobierno que haya llegado al poder vía elecciones no tan puras y que no consulte al Parlamento siempre y cuando no resuelva los problemas. De nuevo, este tema de capacidad de resolver problemas es algo fundamental. Si no logramos encontrarle soluciones democráticas a los problemas de la democracia, va a haber soluciones no democráticas a los problemas de la democracia. Bukele, en mi opinión, es un espejo peligrosísimo, porque a diferencia del pasado, donde los autoritarismos iban de capa caída, estaban desprestigiados, ocultaban la mano dura, trataban de explicarla, en el caso de Bukele hay una estética del autoritarismo. Cada foto que saca, cada video, no es un video, una foto improvisada. Lleva abajo, es de la casa de gobierno. Eso está casi que planificado al más mínimo detalle. Cada tatuaje, cada acto donde se lo lleva por la nuca, cuando se lo somete, la mega cárcel que ha construido, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento peligrosísimo que, por cierto, a cada campaña electoral que vas, hay una suerte de Bukele local. En Ecuador había su Bukele local, en Guatemala había varios Bukele locales, es decir, esto se está regando, en Chile hay los Bukele, en Argentina también este tema ha cogido importancia, etc. Entonces, ese es un primer tema. Tenemos que encontrarle soluciones democráticas a los problemas de la democracia. Segundo, en la mayoría de los países hay una crisis de representación y los partidos políticos han perdido capacidad de empatía y de sintonizar con las necesidades. Y esto le está abriendo la puerta a estos candidatos que yo he llamado PAP, o sea, candidatos personalistas, antisistema, y claramente con un discurso populista, que están teniendo muy buen arraigo. No en todos los países, pero en un número importante. Tercero, el tema de la gobernabilidad. En sistemas presidenciales estamos teniendo presidentes electos en segunda vuelta, con congresos que quedan integrados en la primera vuelta. En la mayoría de los países, los presidentes no tienen mayoría propia, ni las coaliciones tienen los incentivos institucionales para funcionar adecuadamente y por lo tanto en Ecuador gobernabilidad, en Guatemala gobernabilidad, en Argentina gobernabilidad y así sucesivamente. El tema de la gobernabilidad es el tema crecientemente importante. Y cuarto, yo creo que hay un tema central que está muy relacionado con cómo le encontramos soluciones democráticas a los problemas de la democracia, que tiene que ver con el malestar. Hay claramente un malestar hoy en la democracia. Las encuestas los vienen dando en la sociedad. Hay que evitar que ese malestar en la democracia se convierta en malestar con la democracia. Porque si ese malestar en la democracia se nos convierte en malestar con la democracia, los niveles de desafección y los niveles de cultura política, de indiferencia ante el autoritarismo, el tema de no me importaría un gobierno no democrático siempre y cuando me dé resultados, van aumentando. O sea, la desafección va a ir aumentando de manera peligrosa. Creo que estamos en una coyuntura, en un punto de inflexión.
América Latina no se puede volver a permitir tener una tercera década perdida, segunda década consecutiva perdida. Si encadena a partir del 2023-2024 una segunda década consecutiva perdida, o sea, si volvemos a crecer a estas tasas anémicas y volvemos a seguir teniendo un serio problema con los desafíos tradicionales, con un contexto económico que no brinda oportunidades, ya estamos viendo, por un lado, el tema migratorio, el exit, ¿no? Pero por el otro lado, los temas que nos decía José Manuel Salazar hoy, o sea, vamos a perder más paz social, vamos a tener más criminalidad, vamos a tener más crisis de gobernabilidad. O sea, el panorama que se nos viene, si no podemos lograr articular lo que tú, Paulina, decías hoy, si en este contexto no podemos ponernos de acuerdo, el precio que vamos a pagar va a ser tremendamente grave para nuestras sociedades. Así que, un poco siguiendo lo que decía Hirschman, ¿no? Tenemos que enfocarnos cada vez más en lo posible y no tanto en lo probable. Lo probable es que vamos a seguir teniendo tiempos recios, pero hay que buscar cuáles son estos mecanismos de salida posibles para realmente encontrar una vía que nos permita seguir manteniendo la democracia, pero también al mismo tiempo dando resultados. Daniel Zobato, Edgar Gutiérrez, María Paula Romo y Jorge Liotti desde Buenos Aires, gracias por esas pinceladas que nos ayudan a comprender esos procesos democráticos cruciales y que nos han ilustrado esta tarde en este Foro Global América Latina y el Caribe. Buenas tardes. Muchas gracias.